¿Qué tal amigos? Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, donde que abordo diversos temas ligados a la psicología, a la filosofía, a la educación. El día de hoy voy a hablar sobre algunas cosas eh, tipo autobiografía sobre mí. Les voy a contar algo sobre mí, ya que algunos de ustedes me han preguntado quién soy, quién es Elvis Orellana. Y pues he decidido hacer este video, eh, digamos que para que conozcan ustedes un poco de mi biografía o si es que gustan autobiografía, un pequeño resumen presentándome, aunque ya lo he hecho en otros videos de una manera corta, pero quizás ahora pueda hablarles un poquito más sobre mí. Algunas cosas sobre mí titula este video. Bueno, yo nací en el 4 de junio de 1985. En este momento tengo 37 años. Y bueno, mi infancia, mi adolescencia, me he criado aquí en el cantón Gualaceo, en lo que es la provincia de La Suay, a 35 kilómetros de la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca es la tercera ciudad más importante del Ecuador, y la más grande en población. Y la provincia también de igual manera, la provincia de La Suaya es una de las más grandes. Entonces, en este pueblo, eh, digamos, es la parte urbana de Gualaceo, tiene 15.000 a 20.000 habitantes según el último censo del año 2010. Y de ahí todo el cantón tiene aproximadamente unos 45.000 habitantes, con la parte rural. Entonces, acá en el centro histórico de Gualaceo me, me he criado. Mi papá es ingeniero civil, mi mamá comerciante. Y en este entorno me he criado. Tengo una hermana también, 6 años menor a mí, 5 años y medio menor a mí. Bueno, en este momento estoy soltero, me divorcié hace 2 años, tengo un hijo de 12 años y medio, un poco más de 12 años y medio. Y, y bueno, digamos, para hablar un poquito de lo que ha sido, lo que es algunas cosas sobre mí, creo que podría hablar sobre tres cosas principales. Lo uno, creo que es el tema del fútbol. El otro, el tema de la lectura. Y quizás podríamos hablar de una tercera cosa en este video, que podría ser lo que es la misma psicología como experiencia de vida. Entonces creo que son tres áreas en mi vida que de alguna manera han sido relevantes, ¿sí? El fútbol, la lectura, fútbol, lectura y la psicología. Y creo que también en algún momento podría hablar un poco más de mi familia, de mi árbol genealógico, que he investigado mucho sobre eso. Creo que la familia siempre es el pilar fundamental por el cual uno se desarrolla, está acá, especialmente los hijos, mi hijo, bueno, mis padres, mi hermana, mis abuelos, mis abuelas, mis abuelitas. Creo que son pilar fundamental de mi vida, y en algún momento hablaré un poco más de eso y de mi árbol genealógico. Pero creo que hoy, digamos, por temas de contenido del canal, podríamos hablar de estas tres cosas, ¿sí? Porque también he hecho varios videos sobre el fútbol, he hecho varios videos sobre lectura y sobre psicología. Y si bien las tres cosas en mi vida han marcado mi biografía, de alguna manera, estos 37 años, quisiera hablar y profundizar un poquito más sobre eso. Lo uno, podemos empezar por lo que es el fútbol. Bueno, creo que desde que nací, crecí con un balón de fútbol, principalmente incentivado por mi padre, quien también fue un futbolista, y para mucha gente de acá, de este pueblo, muy buen futbolista, delantero, pero lamentablemente a los 16 años tuvo una lesión, le lesionaron, cayó mal con las rodillas y de ahí no volvió a poder jugar. Era delantero, goleador a nivel local del pueblo, y
a partir de eso mi papá bueno, de alguna manera me ha incentivado mucho desde muy niño, desde que nací, lo que es el fútbol, y el cual también ahora que mi hijo tiene 12 años y medio, también le transmito esas potencialidades que hemos tenido de generación en generación. Tengo algunos primos también que han jugado fútbol y que hasta el día de hoy juegan fútbol desde mis dos familias de alguna manera. Y creo que el fútbol para mí, eh, especialmente desde mi niñez hasta los 20 o 25 años, creo que fue fundamental para mucho de lo que ha sido mi desarrollo personal, mi desarrollo social, mi desarrollo deportivo, físico, etcétera. Para mí el fútbol tiene una historia familiar, tiene una historia de vida personal y que ahora trato de incentivar a mi hijo. Y a través del fútbol he hecho grandes amistades, he viajado mucho, tuve la oportunidad de jugar acá en la liga deportiva de la selección de mi pueblo, me he formado en algunas escuelas de fútbol de acá de liga deportiva de Gualaceo, de mi cantón. Y después también he sido parte de lo que es la selección de la escuela, después selección del colegio. Primero estaba en el agronómico salesiano, en el cantón Paute, acá en el Azuay. También formé parte de la selección. 2 años estuve en Paute y de ahí 4 años me fui ya a los 13 años a la ciudad de Cuenca a estudiar en el Colegio Técnico Salesiano, donde que formé parte de la selección. Tuvimos un campeonato de intercolegiales en la ciudad de Cuenca. Fuimos campeones, tuve la oportunidad de quedar goleador. De ahí me incorporé a lo que es el Tecniclub, el equipo paralelo o complementario a lo que es el técnico salesiano. La base del Tecniclub siempre fue el, los jugadores del colegio, de la selección del colegio técnico salesiano. Y creo que a través del Tecniclub, que tengo un video especialmente hablando del Tecniclub que les puedo dejar en la parte de acá abajo de la descripción, para que conozcan un poquito cuál ha sido la historia del Tecniclub y del equipo del cual formé parte por allá entre mis 13 y 19 años aproximadamente. Es decir, estoy hablando entre el 1998 y 1999 hasta el 2004, que tuve la oportunidad de jugar en formativas y equipo casi profesional, semiprofesional, en lo que es la segunda categoría del fútbol ecuatoriano con el Tecniclub. Y de ahí también en el año 2005 tuve la oportunidad de representar al equipo de mi pueblo que ahora está en primera A. En aquel tiempo, en el 2005, estaba en segunda categoría, quedamos vicecampeones a nivel provincial, lo que es Gualaceo Sporting Club en el 2005. Y antes, en el 2003, tuve la oportunidad de jugar algunos partidos en la sub-20, cuando yo tenía 18 años, en la sub-20 del Deportivo Cuenca, hoy se conocería como la Reserva, y también en lo que es la sub-18. Antes de irme al Cuenca, cuando tenía 17 años, salí del Tecniclub y tuve la oportunidad de irme a probar en el Nacional, en el club El Nacional, que en aquel tiempo estaba en la Serie A del fútbol ecuatoriano, uno de los mejores clubes de formativas en aquella época, 2002, 2003. Y me quedé entre 200 personas, pero lamentablemente por motivos familiares, económicos y una decisión también personal, de alguna manera regresé acá a la SUAY, no me quedé en Quito y de ahí ingresé al Deportivo Cuenca. Pero después de eso tuve que más o menos elegir entre si ser futbolista profesional, que era una de mis grandes pasiones, o el tema de la universidad. Y yo no quería tampoco dejar la universidad. Qué mejor si hubiese yo podido hacer las dos cosas, pero no tuve un buen asesoramiento en ese tiempo y tuve que dejar el fútbol y seguir lo que es la carrera de psicología, que también voy a hablar un poco después. Entonces a mis 20 años prácticamente ya me retiré del entrenar todos los días alto rendimiento de lo que es el fútbol. Y de ahí solamente jugaba esporádicamente. A excepción del año 2010 que jugué 2 o 3 meses un campeonato de ascenso, quedamos campeones con Liga Deportiva Universitaria de Cuenca y de ahí ya me retiré definitivamente del fútbol semiprofesional. Pero prácticamente en el 2005 ya lo dejé, lo otro solamente fue algo puntual y específico en el 2010.
Y bueno, ahora incentivando a mi hijo a lo que es el fútbol, está también jugando campeonato nacional. Entonces, eso en cuanto al fútbol. Puedo contar muchísimas cosas del fútbol porque tuve la oportunidad de viajar a nivel nacional, conocer diferentes campos de entrenamiento y centros deportivos de los principales clubes a nivel nacional. Fui campeón con el Technic Club también a nivel provincial. La experiencia con el Deportivo Cuenca en el año 2003 de viajar a nivel nacional, casi ser semiprofesional, fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo como exfutbolista, como futbolista que fui. Ahora juego, pero muy poco, más me he dedicado a lo que voy a hablar ahora, de lo que es la lectura, la psicología. Pero sin embargo le tengo mucho cariño al fútbol, soy un apasionado por el fútbol. Tengo mis luces y mis sombras en lo que es el fútbol y le tengo mucho cariño. Sí, intento siempre apoyar a mi hijo y a otras personas también. Tengo varias entrevistas sobre psicología deportiva, sobre psicología del fútbol que les dejo en la parte de acá abajo, que sería importante que los revisen para quienes no han revisado. Entonces creo que es un componente fundamental en mi canal, lo que es el fútbol, la psicología deportiva y los deportes. Entrevistar a gente, hacer charlas y conferencias creo que es importante y por eso es que hago muchos videos sobre el tema en mi canal de YouTube, tratando de ligar el fútbol, el deporte y la psicología. Y bueno, ahora voy a hablar de lo que es la lectura y la psicología. De alguna manera las dos cosas están muy relacionadas, son dos componentes un poco diferentes, pero que tienen mucha relación. Mi viaje por la lectura es un tema muy relevante. Creo que eh, mi familia, mis padres, mis abuelos, desde los 5, 6 años, incluso tal vez antes, me compraban muchos cuentos, leía muchos cuentos, me gustaban los cuentos infantiles y los leía. Y de ahí uno también, una persona fundamental para mí en mi vida fue mi abuelo, que lamentablemente falleció cuando yo tenía 6 años, y mi abuelo Rómulo Orellana, papá de mi papá, murió pronto en el año 91 cuando yo tenía 6 años y él fue uno de los pilares también que me incentivaba a comprar cuentos, me incentivaba a la lectura, me leía algunas revistas, etcétera. Pero también mis padres creo que también han sido fundamentales en incentivar a la lectura y también mis tíos, mi tía Sonia Orellana y su esposo Vicente Encalada, que tenían siempre una biblioteca en su casa y me gustaba mucho ir a ver los libros que tenían ahí, me generaba mucha curiosidad el tema de la lectura y la biblioteca de ellos que tenían sobre algunas cosas, sobre esoterismo, sobre astrología, sobre yoga, autodesarrollo personal. Bueno, era una biblioteca bien interesante de mis tíos y vivían a una cuadra y media de mi casa, de la casa de mi abuelita, donde hoy también vivo. Y de alguna manera, a través de eso fui encontrándome con varios libros. Comencé a leer ya un poco más desde los 11 años, 12 años, 13 años, comenzaba a devorarme algunos libros, digamos, algunas obras, inicialmente unas lecturas que hoy uno no creería o no le gustaría mucho leer, como es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un escritor mexicano de temas de desarrollo personal para jóvenes, Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Shesid. Me acabé toda esa colección cuando tenía entre 12, 11, 12 hasta los 15 o 16 años. Y también leía mucho sobre la personalidad ligado a la astrología, no para adivinar el futuro, sino que hay un libro por ahí que tengo hasta la actualidad sobre la personalidad según los signos del zodíaco, ¿sí? Un tema esotérico de alguna manera, y leía mucho sobre la personalidad de los diferentes signos. Entonces, a partir de ese libro y otras cosas, otros elementos, decidí después seguir psicología. Entonces, poco a poco he ido leyendo varios libros ligados con lo que es el desarrollo personal. También he leído literatura, por ejemplo. En literatura he leído unos 2 o 3 libros de Mario Vargas Llosa, también de Isabel Allende. He leído también asimismo unos 3 o 4 libros de Isabel Allende en lo que es literatura. Osho, eh, varios libros de Osho, este personaje misterioso, místico de Oriente. También he leído un poco de Deepak Chopra, lo que es autodesarrollo, automotivación, desarrollo personal,
espiritualidad, ligado a lo que es Oriente, digamos así. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, también he leído uno o dos libros de Jiddu Krishnamurti. Bueno, de ahí libros de María Magdalena, por ejemplo, de la historia de María Magdalena, que se dice que es la esposa de Jesús para muchos, este personaje bíblico. También hay otro libro también sobre espiritualidad, el yoga de Jesús, que también creo que es muy importante. Todos esos mundos de la lectura, aparte de los libros un poco más técnicos, ¿no? Que uno lee en la universidad sobre teorías de la personalidad. También mencionar a los libros de Carl Gustav Jung. Tengo un libro para principiantes de Carl Gustav Jung. Hay una colección incluso de una editorial argentina que se llama Freud para principiantes, Sigmund Freud o Carl Gustav Jung para principiantes, antropología para principiantes, psicología para principiantes. Creo que toda esa colección es muy relevante y muchos de esos libros me he leído. Sociología, antropología, economía, política para principiantes. Entonces, esa colección creo que es una de las más relevantes de la editorial Sol Naciente de Argentina, me parece que es la editorial. Y bueno, esos libros, por eso es que yo intento ligar la antropología con la sociología con la psicología y viceversa, ¿no? Ahí hay también todo un mundo, ya libros un poco más técnicos, libros de historia también que me ha fascinado, de la historia del Ecuador, de la Corporación Editora Nacional, de Abya Yala. Creo que hay muchos libros de historia del Ecuador, de cultura ecuatoriana, que me ha gustado muchísimo. Cultura popular de la SUAY. Bueno, hay un sinnúmero de libros que realmente no sé cuántos libros me leería, más de 300, 500 libros, no sé. No llevo la cuenta, pero los que más de alguna manera me acuerdo en este momento son esos que les estoy mencionando. Historia económica del Ecuador, de pronto también revistas o en internet también leer sobre ciencia, artículos, creo que es muy importante. Eh, También hay unos libros sobre 50 clásicos espirituales que tengo acá de Butler Baudón, 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de psicología, 50 clásicos de autoayuda de Butler Baudón. Tom Butler Baudón, que estoy viendo en este momento acá algunos de los libros que tengo a mano. También Jung el Gnóstico, por ejemplo. Para mí Carl Gustav Jung es fundamental también dentro de mi canal de YouTube y en mi vida cotidiana, leer, incorporar sus enseñanzas. Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, creo que leí toda la colección de Brian Weiss sobre el tema de la muerte, el más allá, sobre las regresiones a vidas pasadas, la reencarnación. Todos los libros de Brian Weiss creo que para mí son fundamentales. Leí una la gran colección de él, de algunos de sus libros, la mayoría a lo menos. Y de ahí otros libros que me acuerde, realmente no lo tengo muy presente en este momento. ¿Qué otros libros? Bueno, libros un poco más técnicos ya de lo que es desarrollo local, de mi maestría, de lo que es psicología, teorías de la personalidad, que ya había mencionado también, sobre psicología social, sobre sociología, antropología, creo que son los pilares de los libros también. Entonces, como uno lee de todo, de alguna manera, literatura, sociología, psicología, política, entonces creo que para mí ha sido un reto ir conectando esas enseñanzas y por eso es que yo tengo, si bien soy psicólogo, tengo una perspectiva multidisciplinaria de alguna manera de abordar los temas. Eh, Desde la multidisciplinaridad, desde el paradigma de la complejidad, etc. Entonces, creo que para mí la lectura puede ayudar muchísimo al autoconocimiento, al desarrollo personal, incentivarles a los chicos, a los adolescentes, a los niños y a los adultos que incentiven a sus hijos a la lectura. Creo que eso es fundamental porque nos amplía nuestra mente, las formas de ver la vida, porque al fin y al cabo leer es estar en contacto con otros autores, con otras personas de diferentes países, de diferentes ideologías. Creo que eso es muy relevante y la lectura ha sido un pilar para mí fundamental. Y creo que a través de la lectura decidí estudiar psicología, aparte de que, por supuesto, era el tema de que eh, quería conocer algunos también problemas que tuve yo en mi niñez, en mi infancia, no muy profundos, pero que sí marcaron mi vida, como el fallecimiento de mi abuelo, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años. Entonces creo que eso me hizo estudiar también en parte psicología, pero también la lectura me hizo a mí que yo siga psicología
Y también el hecho de que me ha gustado mucho explorar, leer, ser curioso. Entonces, por eso es que incluso después fui dejando progresivamente el fútbol y me he ido más canalizando esa energía a lo que es hoy la lectura, la investigación, el grabar este tipo de videos, de divulgar lo que es la psicología, la filosofía y todos estos temas que he hablado de lo que es la lectura. Soy un lector apasionado, me gustan los libros, tengo una biblioteca también grande, que es uno de mis mayores tesoros de mi biblioteca. Entonces creo que estas enseñanzas quiero plasmarlo en muchos de mis videos. Y de ahí lo que es la psicología, como les dije, ya empecé a estudiar en la Universidad de la SUA y me gradué de psicólogo laboral y organizacional. Sin embargo, siempre he estado más investigando sobre filosofía, sobre autoconocimiento, psicología transpersonal, psicoterapia. Creo que he asistido también a psicoterapia con muchos psicólogos, especialmente con una psicoterapeuta transpersonal y Gestalt de la ciudad de Cuenca. Entonces creo que todos estos procesos de psicoterapia, de autoconocimiento, de lectura, de experiencias de vida que me han marcado, con pros y contras, el tema del fútbol también que tuve que dejarlo, todas esas cosas me han permitido a mí ir hacia un autoconocimiento. Y creo que la psicología para mí, yo soy un apasionado con mi profesión, a pesar de que a veces es una profesión que tiene muchos mitos y también con creencias falsas. A veces muy criticada también la psicología, piensan que uno es perfecto con el ser psicólogo o piensan que es como un sacerdote. Tal vez tengamos ciertos elementos en común con los sacerdotes, pero no somos sacerdotes, ¿ya? Podemos tener muchas cosas en común porque trabajamos con la espiritualidad, con el autoconocimiento, pero desde otra mirada, ¿sí? Desde otra mirada. Pero no somos perfectos, o sea, podemos incluso muchas de las veces ser más imperfectos que cualquiera. Cometemos muchos errores, no siempre controlamos nuestras emociones, como cualquier ser humano, por más que seamos psicólogos. Tenemos iras, tenemos frustraciones, tenemos sueños, tenemos ilusiones. Creo que yo como psicólogo soy todo eso. Pero lo que sí intento es cada vez ir intentando mejorar, autoconocerme, ser una mejor persona, compartir estos conocimientos, estas experiencias a los demás. Y como les digo, también tengo muchos de mis sombras, como diría Carl Gustav Jung, muchos de mis errores, de mis frustraciones también, ¿por qué no? Pero sueños también, tengo sueños, tengo ganas de difundir estos elementos, de compartir con la gente y también ayudar también a difundir y que estoy también a las órdenes para dar asesoramientos en base a mi experiencia de vida, a lo que he leído, a lo que me he formado. Creo que es muy, muy importante. Eso en cuanto a las cosas que quería hablar, algunas cosas sobre mí, ¿sí? Por ahí entre fútbol, libros y psicología, algunas cosas sobre mí, ese sería el título que voy a intentarlo poner en la descripción de este video. Seguiré hablando más desde mi experiencia, desde mis conocimientos, desde mi autobiografía. Creo que eso les puede también servir a muchas personas, especialmente a adolescentes, a mi hijo, a otros adolescentes. Creo que es importante compartir y difundir este conocimiento y estas experiencias. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Intentaré hacer más videos de este tipo. Puede ser un arma de doble filo hablar sobre uno. Siempre estoy hablando de otros autores, de que revisen temas. Hoy he intentado hablar sobre mí, voy a ver cómo me va en este video e intentaré seguir hablando un poco más sobre esto, sobre mi vida, mi experiencia. Hay mucho por contar realmente, pero para mí sí es como un arma de doble filo, porque hay gente que también puede utilizarlo a mal, este tipo de cosas. Pero en todo caso espero que no sea así, que más bien lo utilicen a bien, sepan valorar de todo corazón lo que estoy compartiendo en mi biografía. Entonces, suscríbanse al canal, ayuden a compartir el video, déjenme observaciones, comentarios, sugerencias para seguir abordando. Pasen bien, chao, chao.